haciendo un honor a la puntualidad, como siempre nos ha gustado en nuestra universidad y en la facultad. Los saludamos y les damos la bienvenida a los estudiantes, a los asistentes que hasta ahora se han conectado. Camila Moreno, Sandra Cerrato, Laura Daniela Vargas, bienvenidas. Vamos a tener la tertulia y pues la idea es que poco a poco se van conectando quienes van llegando. Blancanieves nos está ayudando a hacer un recorderis de las credenciales de acceso porque a veces llegan pero no hay el alerta y a veces entre tantos eventos para hacer un recorderis, a veces pasa esto. Bienvenidas. Vamos a tener entonces esta tarde y será la primera tertulia que tenemos en la facultad, por ahora virtual. Más adelante esperamos que sean presenciales con las bondades que tiene la presencialidad y un café en la mano para tener una tertulia muy amigable, muy amena. Una tertulia con nuestro invitado y nuestro egresado Héctor Iván Hurtatis, politólogo y profesional en gobierno de nuestra universidad, la Universidad del Rosario. Actualmente asesor para la Coordinación Nacional de Relaciones Internacionales y Cooperación en el SENA. También profesor catedrático de nuestra maestría en estudios políticos internacionales. El objetivo de esta tertulia es tener un diálogo, una reflexión alrededor del tema que hoy nos convoca, que es la innovación en política pública, una conversación informal en la que todos podemos opinar, todos los comentarios son válidos, todos contribuyen a la temática de hoy, con la moderación de nuestro profesor, muy querido profesor Rubén Sánchez. Bienvenido, profe Rubén Sánchez. Yo lo presento, el profesor Rubén Sánchez es profesor de carrera académica hace muchos años, ha sido coordinador académico del programa en ciencia política, líder de muchas actividades y muchos proyectos en nuestra Universidad del Rosario. El profesor Rubén, en equipo con Héctor Iván, van a llevar una conversación en la que primero vamos a tener una presentación, una exposición por parte de Héctor Iván. Luego vendrán preguntas y una conversación entre todos mientras van ingresando los demás asistentes que han confirmado. Realmente las tertulias que estamos haciendo están teniendo una asistencia por medio de 20 personas, en el entendido también que son espacios más bien pequeños de diálogo muy profundos sobre estos temas que tienen gran interés para nuestros públicos, estudiantes, egresados, aspirantes de colegio. Pues de eso se trata este espacio. Les quedamos debiendo el café, pero bueno, aquí estamos. Bienvenido, Héctor Iván. Les cuento rápidamente, Héctor Iván también hizo un magíster en políticas públicas en la Academia de Economía Nacional y Administración Pública de la Federación Rusa. Él ha sido consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, de la Superintendencia de Servicios Públicos y también del SENA. Obviamente, y como les decía al comienzo, es profesor nuestro, tiene experiencia docente en nuestra universidad, en la Universidad del Bosque, en la Universidad de Santo Tomás, en el Politécnico Gran Colombiano, en la Universidad Militar Nueva Granada, y un conocimiento de muy largo aliento desde que era estudiante en temas de política pública. Entonces, bienvenido, profe Rubén, a este espacio con nuestros estudiantes. Muchas gracias, Diana. Bueno, yo quisiera antes que todo, antes de darle la palabra a Héctor Iván, pues decirle que, como le estaba comentando ahora, su trayectoria ha sido envidiable, sobre todo cuando uno lo mira desde el ángulo de la acción, no solamente la reflexión en el escritorio, porque tal como yo les cuento a mis estudiantes de políticas públicas, una política pública es el Estado en acción. Y cuando el Estado está en acción, pues no solamente tiene que ver con cuestiones meramente formales y legales y económicas desde el punto de vista del modelo, sino tiene que ver con personas, tiene que ver con situaciones concretas en las cuales el que se encarga de políticas públicas muchas veces se enfrenta a temas que para él pueden ser relativamente desconocidos o desconocidos del todo. Y es cuando él tiene que probar su habilidad para mantener viva una política que, como implica el término comunidad o sociedad o colectividad. Entonces yo quisiera pues, preguntarle primero a Héctor Iván, dado que el tema es hablemos de innovación en políticas públicas, una pregunta un tanto idiota como las reinas de belleza.
¿no? Y cuando usted se enfrentó ya en la práctica, a la realidad concreta, el tema de la innovación, ¿cómo le apareció? ¿Cómo surgió eso en su vida profesional? Bueno, Rubén, pues muchas gracias y Diana y a los participantes en esta tertulia. Pues, estimado Rubén, respondiendo a la pregunta, el tema de innovación creo que es un tema transversal que ha transcurrido pues, en mi vida, en muchos aspectos de política pública en la que me he visto enfrentado, porque como usted lo ha dicho, tradicionalmente el Estado tiene unas formas muy tradicionales de responder a dilemas públicos. Y precisamente la innovación en política pública o el concepto de policy innovation es un concepto que viene desde hace relativamente poco tomando fuerza, porque lo que está buscando es que los hacedores de política pública, los decision makers, tomen decisiones alternativas o no tradicionales para enfrentar problemas públicos que habitualmente se enfrentan. Entonces, es evidente que la sociedad tiene muchos problemas que son recurrentes, desde la pobreza, bueno, sí, la pobreza, situaciones de espacio público, situaciones de economía, etcétera. Y entonces el gran reto es cómo se piensa en formas no tradicionales de pensamiento que permitan resolver problemas complejos. Cada uno sabe, o todos sabemos, que nuestros problemas públicos tienen muchísimas aristas. O sea, la causalidad de, por ejemplo, cómo uno explica por qué se están robando unas tapas de una alcantarilla en Bogotá. Si uno se pone a mirar todo el contexto, existe una multiplicidad de causas. Y entonces esa multiplicidad de causas implica pensar formas de innovación, de hacer tomar decisiones no tradicionales que permitan resolver, mitigar, solucionar o prevenir ese tipo de problemas públicos. Entonces, digamos así que el tema, yo lo digo, he estado siempre presente porque es el gran reto de pensar problemas públicos que tradicionalmente la gente dice, no, frente al tema de seguridad, más armas, frente al tema del trancón, más vías, pero tomar visiones alternativas implica dos elementos fundamentales. Primero, el riesgo, porque es el riesgo de experimentar. En innovación uno tiene que experimentar, es parte del aprendizaje que hay. Y lo segundo, pues precisamente es el tema de que no es simplemente tomar la decisión, sino que las instituciones tienen que variar sus comportamientos burocráticos y variar sus comportamientos de gestión pública. Entonces es un doble reto cuando uno fomenta este tipo de análisis de política pública. Yo le haría otra pregunta. El término política pública incorpora dos conceptos, política y público. Y a veces tengo yo la impresión, a veces no, con mucha frecuencia, que cuando se piensa en políticas públicas desde arriba, se actúa como Federico II, ¿no? Monarca ilustrado, que decía todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, ¿en qué contexto de política pública, cuando se piensa en términos de innovación, es decir, de cambio a esos esquemas burocráticos que son muy importantes, pero a veces muy estériles, hay que incorporar nuevos actores, no necesariamente, pero sí que están presentes en la escena pública? ¿Cómo le enfrentó usted, por ejemplo, cuando hizo su estadía en la Federación Rusa? ¿Cómo manejaban ellos el tema? Porque Rusia es una región inmensa, donde solamente están los rusos, están otros pueblos que, aunque hablen ruso, tienen culturas muy distintas. ¿Cómo se incorporaban esas condiciones sociales, culturales, económicas y hasta religiosas en políticas públicas de una envergadura como las que tiene que manejar la Federación Rusa? ¿Qué sacó usted de esa experiencia? Bueno, hay dos temas bien interesantes. Bueno, primero que todo es cierto, Rubén, Rusia tiene una complejidad muy grande, ¿sí? Es un país que si uno lo mira desde Moscú, tiene una óptica muy conservadora. Uno va a San Petersburgo, es una sociedad mucho más liberal. O sea, socialmente, culturalmente. Uno va a Kazán y encuentra una sociedad pues tradicionalmente pues, musulmana, entonces, toda la corriente turco-mongola, todo ese tema. Lo interesante de Rusia es que es un país con esta diversidad demográfica, nacional, étnica tan importante, genera unos espacios que también han permitido márgenes de innovación. Ahora, no vamos a decir que es el punto ideal de la innovación. Todos sabemos que el gobierno ruso o Rusia es un país que tiene unas estructuras de gobierno muy rigurosas, digámoslo así. Sin embargo, Rusia, a pesar de esas circunstancias, pues permite que una amplia cantidad de estudiantes, como fue mi caso, podamos ir a estudiar. O sea, yo tuve, creo que la fortuna de estar en un espacio no tradicional, pues yo pienso que aquí en Colombia no es tradicional ir a estudiar en Rusia,
y encontrar diferentes ópticas de países emergentes, o sea, con retos como que son muy similares a los de Colombia, eso nutre más. Esto es una reflexión muy personal, no lo digo, o sea, no que se tenga que compartir, pero suele pasar que muchas veces cuando se mira desde la óptica de la política pública en las universidades tradicionales de Estados Unidos o Europa, el problema se mira desde una óptica muy occidental, ¿sí? O sea, muy desde el deber ser de las cosas de una democracia que funciona perfectamente, unas instituciones estables, y resulta que en los contextos latinoamericanos eso no es un misterio para nadie, eso no es así, eso no es así. Entonces, cuando uno, por ejemplo, puede hablar de estas situaciones con una persona que vive en la India o que vive en Pakistán, donde incluso tenemos, bueno, guardando proporciones, pero ciertos márgenes de mayor comparación, pues es donde la idea de innovación puede ser mucho más válida. Y usted ha tocado un punto muy interesante, y es el tema de cómo tradicionalmente la política pública se maneja de arriba para abajo, y claro, han habido pues algunos aspectos de participación ciudadana, eso, pero eso todavía hay mucha distancia. Y precisamente ese es el reto de la innovación. La innovación, de hecho, para mí hay dos criterios que permiten pues fundamentar qué se entiende por innovación en política pública. Lo primero es combinar la creatividad, pero sobre todo con la colaboración participativa que permita nutrir esa creatividad, porque los problemas públicos se entienden mucho más desde una óptica del ciudadano de a pie o de la comunidad que efectivamente se enfrenta al problema. Y en la medida que haya una mayor disposición de ese conocimiento, se permiten mejores soluciones. Y lo segundo precisamente es explorar todos estos métodos de innovación, de generación, de gestión de conocimiento, de experimentación, donde sí es cierto puede haber un componente mucho más técnico, pero necesariamente se involucran esos insumos participativos que permiten pues soluciones alternativas frente a muchos problemas públicos. Bueno, y ahora que está usted en el SENA, ¿no?, que es un lugar de conocimiento y aprendizaje muy distinto al de la universidad, porque está uno metido en el mundo de la práctica. ¿Cómo enfrenta usted el reto? ¿Qué expectativas tiene o qué temores? Porque uno siempre se enfrenta a situaciones desconocidas que le causan cierto pánico. ¿Cómo lo ve usted a partir de su experiencia, lo que estudió en la universidad y a lo que tiene que enfrentarse ahora? Ya me meto en su campo personal, pero es que me gusta a mí conocer a las personas. Pero bueno, yo creo que la lección del SENA es muy importante porque, mire, yo pongo este escenario que es un reto público. Sé que hay muchos jóvenes que están interesados en la carrera y es un reto que vamos a tener que vivir. Nosotros estamos ya no entrando, estamos en una fase de la industria 4.0. Los estudios más conservadores del Foro Económico Mundial hablan que por lo menos se van a perder 90 millones de ocupaciones laborales, porque muchas de esas ocupaciones van a estar ahora sustituidas por inteligencia artificial, por impresión 3D, entre otras cuestiones. Eso es un reto mayúsculo, mayúsculo. Cómo uno mira cómo el tema de innovación de política pública pues pega en lo que yo hago. Yo trabajo en el área de cooperación internacional. Y el reto o el afán, de hecho, es cómo el país o el Estado colombiano, a través de SENA, ofrece programas, diseños curriculares y conocimiento que estén en capacidad de responder a esos retos de la industria 4.0, porque eso ya nos llegó, esto es una realidad, ¿sí? O sea, seguir, por ejemplo, pensando en ocupaciones laborales como se venían pensando no hace mucho, yo puedo decir que hace 5 o 10 años, ya no va a pasar, ya no va a pasar. Entonces, el reto es cómo desde la innovación, desde mi área, primero se hace transferencia de conocimiento para que, sí, se capaciten los instructores en estas nuevas tecnologías, metodologías, etcétera. Segundo, cómo rápidamente ese conocimiento se transforma en diseños curriculares, que eso es un poquito complejo, pero usted sabe que el SENA hace oferta laboral conforme a las normas de competencia laboral. Entonces, eso implica un reto, porque el sector productivo que saca esas normas de experiencia laboral, ¿sí?, con el Ministerio de Trabajo, eso, también tiene que actualizarse. Entonces, cuando uno mira el problema desde una óptica de complejidad, la innovación es urgente y necesaria. Y si no se permiten sistemas de adaptación flexibles, si no se permiten sistemas de rápida respuesta frente a esos retos, muy difícilmente el país podrá ser competitivo. Y eso es una realidad que ya pasa. Entonces, por ejemplo, en el SENA, en lo que yo hago, que no lo miras de una óptica simplista, es buena cooperación, pero es cooperación para más allá, porque claramente uno tiene que aliarse con los mejores aliados tecnológicos, mejores aliados institutos de formación técnica y tecnóloga, que permitan que ese talento humano no quede
no quede pues, desempleado en un futuro. Y hay otro reto incluso adicional, que es un reto que ya estamos manejando en América Latina, y es el tema de la readaptación laboral. Muchas ocupaciones de sectores, pues en el transcurso, o sea, están laborando en este momento y se sabe que en un par de años esas ocupaciones no van a estar. Estas transformaciones las ha hecho, por ejemplo, países como Corea del Sur, entre otros, que literalmente han hecho una readaptación del mundo laboral para estas personas de edad alta y que permite siendo o vincularles activamente a la sociedad. Entonces, todos estos procesos implican mucho aprendizaje, de modo que se permita corresponder a eso. Y eso es el SENA en este momento. Es un gran reto que inevitablemente exige pensar en términos de innovación en política pública. Y claro, uno trabaja desde lo que es el SENA, pero cuando uno mira el problema público que está enfrentando, se encuentra que es una disposición de política industrial, política laboral, política económica, política de incentivos fiscales, política tributaria, entre más cuestiones que permitan que la masa o el talento humano del país responda a esos retos económicos que supone la industria 4.0. Usted toca un punto que obviamente a mí por mi edad me parece muy importante, que no solamente es de la formación de los jóvenes, sino la readaptación de los que ya están trabajando para que no salgan del mercado laboral o se reintegren de una manera distinta. Eso en el SENA, ¿cómo se piensa hacer? Se ha venido trabajando. De los instructores, de los mayores, de la gente que está trabajando y que está angustiada porque puede perder su trabajo en muy poco tiempo. Es un reto mayúsculo y lo pongo, mire, lo voy a ejemplificar en un caso concreto. Por ejemplo, las tecnologías, el SENA tiene 32 redes de conocimiento. Red de conocimiento es, por ejemplo, la red química, red de automatización industrial, red de mecánica, etc. Y en esas redes de conocimiento es como que se agrupan la oferta formativa que tiene el país. Por ejemplo, el técnico de sistemas hace parte de la red informática y así. Entonces, el SENA tiene en ese momento dos grandes retos. Lo primero es que en el SENA se está haciendo un proceso muy fuerte de adaptación tecnológica, porque literalmente las tecnologías que funcionaban hace 10 años, que no es mucho, o sea, 10 años realmente fue cuando yo estaba estudiando en la universidad, son en este momento obsoletas. Son en este momento obsoletas, una buena parte. Pues el reto es precisamente cómo con grandes aliados tecnológicos se permite la transferencia tecnológica que permita que esos bienes tecnológicos sean realmente funcionales a lo que está demandando el sector laboral. Entonces, claramente está implicado desde transformación, una alta inversión en tecnologías como los brazos de industria 4.0, todo el tema de ciberseguridad, que es un sector que va a demandar muchísimo talento humano, todos los procesos de automatización, todos los procesos de gestión de la producción secuencial, eso ya está transformándose totalmente. Entonces, el SENA internamente está yendo por una parte de una transformación tecnológica, donde la cooperación juega un rol fundamental. Y lo segundo es adaptar ese conocimiento, ¿sí? No sirve de nada que usted tenga una tecnología en la que usted no pueda explicarla, y usted explica desde el hacer, desde la actividad teórico-práctica. Entonces, si usted no tiene instructores capacitados, pues no puede transferir ese conocimiento. Entonces, o el conocimiento que usted transfiere, pues es obsoleto para el pelado de 16 años que entra a escena con la intención de buscar un trabajo, ¿sí? Entonces, todos estos tipos de temas son retos que precisamente se han adaptado, que hacen parte, de hecho, un tema de presupuesto público, el plan estratégico, y se han hecho importantes avances en esta materia. Claro, seguramente con algunas limitaciones. Hago parte del sector público y todos sabemos que quisiéramos avanzar más rápidamente de lo que la burocracia o el sistema jurídico nos permite. ¿No? Pero esos son los retos mayúsculos, insisto. Eso es lo que el país va a verse inmiscuido no en pocos años, digo, no en muchos años, sino en pocos años. Es ¿qué vamos a impartir en formación de talento humano cuando buena parte de las estructuras de pensamiento o la forma de producción de las mercancías, etcétera, va a cambiar tan radicalmente? Y en este reto estamos muchos países en América Latina y en el mundo entero. Sí, mi hija vive en Europa y me habla muchísimo de estos temas, porque ella también se siente hacia otro lado. Bueno, no quisiera monopolizar la conversación entre Iván y yo, porque esto es fascinante, y me gustaría que alguien más pues, planteara sus dudas, estuviera en desacuerdo, o nos hable de sus propias experiencias con respecto a este tema de la innovación en políticas públicas. Entonces, señores auditorio, adelante, pregunten algo, intervengan. Pueden levantar la mano y tomar la palabra o escribir una pregunta. Mientras se animan, yo tengo una pregunta para ti.
Héctor Iván, y es teniendo en cuenta que las políticas públicas son acciones que buscan un mejor desempeño del gobierno, un mejor desempeño gubernamental. A lo largo de tu experiencia, ¿qué ejemplo, qué política pública podrías calificar como ejemplar, como positiva, de esas que has encontrado por el camino y tú con ojo de lupa y conocedor del diseño, implementación, análisis de políticas públicas, puedes decir, esta es una política pública que realmente promueve la competitividad, como nos decías hace un momento, y realmente hace al gobierno un poco más eficiente? ¿Algún ejemplo? Y también viene a mi cabeza de tantas decisiones que se han tomado a lo largo de la pandemia, desde que inició, ¿cuál verías como ejemplar en la pandemia? Que uno veía ahí una lucha de decisiones entre el gobierno central, distrital. ¿Qué ejemplos podría darles a los asistentes en ese sentido? Pues hay un ejemplo, muchas gracias Diana, por la pregunta, y hay un ejemplo porque no quiero que se piense en innovación solamente en términos de que se requiere de alta tecnología, alta inversión. No, la innovación, o sea, el concepto etimológico pues, de lo que es la innovación supone mirar caminos diferentes o ópticas o perspectivas diferentes a problemas públicos que siempre han estado. Yo pongo un caso concreto que me parece fascinante y que tiene que ver, de hecho, con una política de espacio público. Y es el concepto del distrito graffiti. Mire, yo cuando era joven, creo que todos acá, hicimos parte de un entendimiento donde el graffiti era visto como desde una óptica delincuencial, que rayaba el espacio público, etc. Y tradicionalmente la óptica era buscar prevenirlo como de lugar, ¿sí? Entonces, pues, si cogían a un muchacho haciendo un graffiti, pues claramente había un problema, pues claro, como era propiedad privada, pues había un problema, la policía era sujeta a ese tema para perseguirlo, etcétera, etcétera. Distrito Graffiti hizo parte de una política de rehabilitación del espacio público, donde tuvo lo que pasó fue lo siguiente, pues después de tantos años, la óptica no alternativa fue no seguir viendo el graffiti como algo malo, sino como una forma de expresión cultural, creativa, y más bien capitalicemos eso para que realmente sea funcional a unos ciclos virtuosos de la política pública. ¿Qué se decidió? Pues, ¿qué instrumentos se hubo? Pues dijo, bueno, pues entonces haremos unos espacios específicamente en que los colectivos de graffiti puedan precisamente competir sanamente para hacer murales a través de graffiti y que esto se convierta en un potencial turístico para Bogotá. El turismo claramente mueve muchísimo recurso económico y de hecho lo hace desde que se empezó a impulsar el distrito graffiti por las vías centrales como la 26, entre otras. Todo ese andamiaje permitió, por una parte, dejar de criminalizar una óptica que pues, era generalmente un tema de identidad. Se ahorra también uno de los gastos de estar constantemente en la óptica del no grafite, sino venga, adaptemos esto a una forma mucho más creativa. ¿Sí? Y por una tercera parte, pues hasta genera recurso económico, porque es que cuando uno se mete, por ejemplo, a estos portales de turismo en Bogotá, encuentra que hay tours del distrito graffiti. Entonces hay colectivos que se encargan a los turistas de diversos lugares del mundo que visitan Bogotá a verlo como un atractivo turístico. Entonces, ese es un ejemplo sencillo, pero que permite ver que la forma del problema público se reinterpreta, y se reinterpreta desde una óptica no tradicional, porque esa fue la forma en que se veía este asunto. Otro programa que a mí me parece muy interesante de política pública, insisto, es parte de una política de convivencia, fue el programa Goles en Paz, que, claro, estuvo impulsado en parte la iglesia, pero después el distrito capital lo adopta. Entonces, por ejemplo, todo el tema de las barras bravas siempre se ve desde la óptica del muchacho, perdón la expresión, marihuanero, drogado, que se cascaba con otro muchacho de otra barra. Es así. Y siempre era el margen de discusión que hablaba. La reinterpretación del problema se empezó a entender como, bueno, esto es un tema de convivencia, esto es un tema también de unos aspectos mucho más profundos que simplemente una camiseta de fútbol. Y a través de eso se generaron estrategias muy interesantes de integración entre diversas barras para proyectos en común, desde ofertas laborales hasta proyectos en común en que el distrito permitía que un hincha de una barra de un equipo X, un equipo Y, se entendieran como pares. Esto significativamente alivianó mucho de las cifras de muertes, homicidios y riñas callejeras que se presentan en localidades fuertes como Bosa, Usme, San Cristóbal, entre otras, y es una realidad tangible. Claro, no va. Eso es un tema, ¿no? Las políticas públicas no es que solucionen siempre un tema de tajo. Digamos así que muy en la línea de Raúl Velázquez, los problemas públicos se previenen, se solucionan y se mitigan.
En este caso es un ejemplo de cómo estas políticas son, es cierto, espacio público, de convivencia, pero implican innovación, porque a través de ópticas no tradicionales empezaron a darle solución. Ahora, otro tema frente al tema de, bueno, otra discusión es los métodos de innovación para alcanzar esos resultados, esos productos. Hay muchísimas metodologías que se permiten uno pensar en ópticas no tradicionales a las secuenciales lógicas, digámoslo así. Está la prospectiva, está incluso el design thinking, bueno, una cantidad de herramientas que se han venido trabajando en la literatura que así lo permite. Entonces, a mi juicio, son dos casos muy concretos que permiten pues ejemplificar visiones no tradicionales frente a problemas públicos y que a través de esa visión no tradicional se han permitido solventar problemas pues como literalmente que los muchachos se agarraran a cuchilladas en una localidad o que se convirtiera un concepto como el graffiti en un aspecto positivo que generará unas mejores dinámicas de convivencia en la ciudad. Muy bien, bueno, yo sigo invitando aquí a algunos de nuestros participantes. No sé si Laura quiere contarnos lo que está planteado en el chat, hacer la pregunta en viva voz. Sí, buenas tardes para todos. Hola, Laura. Acá mi pregunta va más en torno sobre todo a si el COVID afectó la manera de formular, monitorear y evaluar las políticas públicas, porque hemos visto que la pandemia, la virtualidad se aceleró mucho en todos los ámbitos, entonces me imagino que también en la manera de hacer política, entonces esa es mi duda principal. Pues bueno, yo aprovecho también con una presentación, pero es que esta pregunta, muchas gracias porque es muy buena. Me cabe como anillo al dedo, como anillo al dedo, perdón. Sí, por supuesto. Uno de los grandes retos es cómo la participación ciudadana realmente permitía una mayor influencia en las decisiones públicas a través de la innovación. Y efectivamente la literatura, digamos así que divide la innovación en dos grandes cuadrantes que están determinados por dos variables. Hay procesos que son participativos, muy participativos, hay procesos que son liderados por más que todo técnicos expertos, que es el eje en este caso vertical, y el eje horizontal que corresponde como los procesos de gestión pública o los procesos de política pública. Ya lo cuento porque hay una combinación en que la innovación tiene que darse en términos de política pública y gestión pública, eso ya lo cuento más adelante. Pero precisamente cuando a tu pregunta, la literatura ya ha hablado que los procesos que son altamente participativos y que están relacionados con un proceso también de gestión se entienden como los diseños de gestión pública participativa tipo Open Government. Entonces, hay gobiernos que precisamente a través de herramientas virtuales, bueno, desde antes de la pandemia y hoy en día mucho más con la pandemia, han permitido procesos para que a través de ejercicios colaborativos se redimensione la evaluación de políticas públicas y se encuentren más variables que usualmente no se ven en estos asuntos. Entonces, por supuesto, hoy en día la pandemia creo que ya se ha puesto en retos para todos y de hecho es algo mucho más beneficioso porque uno de los grandes retos cuando había participación ciudadana era el reto de encontrar un lugar físico que permitiera que esas interpretaciones de representación fueran válidas, etcétera, etcétera. Ahora a través de estos ejercicios hay procesos donde la participación es mucho más efectiva a través de estas herramientas virtuales. Y eso no es también, es todos sus retos, ¿no? Porque la virtualidad también implica en algunos casos una desmejora en la calidad de los tipos de intervención que se pueden hacer desde la comunidad, porque pues claramente la virtualidad no es la forma también más idónea para tratar de entender muchas de las complejidades que ocurren, pero es cierto que también pues, ha permitido facilitar muchos procesos en esta materia. Muy bien, me gusta la respuesta. ¿Más preguntas, más inquietudes? Se supone que es una tertulia, un diálogo. De lo que hablábamos hace un momento en cuanto a la pandemia y tantas decisiones que se tomaron, ¿cuál crees, Héctor Iván, que fue una buena decisión del gobierno para controlar la emergencia sanitaria? Pues yo voy a poner una que es un poco polémica, pero en realidad la decisión más estratégica fue dejar de hacer. ¿En qué medida? Yo me acuerdo que cuando bueno, uno de los criterios que no he mencionado por falta de tiempo es que la
la innovación en política pública es experimentación, pero no es experimentación como yo digo a lo maldita sea, es experimentación basada en evidencia, es de verdad. A mí me sorprendió, y luego en Francalí, que cuando empezó la pandemia, a muchos alcaldes, y fue literal, pueden buscar las noticias, les dio por limpiar las calles, y eso sacaban unas cosas de agua limpiando las calles, es que para limpiar el COVID y no sé qué, y sacaron los chorros de agua y la cantidad de agua, jabón, desperdicio, etcétera, etcétera. Me podía poner otra clase acá, pero yo por alguna razón encontré, porque eso fue un contrato, eso no lo hizo directamente el distrito, sino el distrito no, sino algunas alcaldías contrataban este servicio y eso fue fuerte plata, eso fue bastante plata. Es un ejemplo, ¿no? Pero creo que cuando se empezaron a mostrar ya la evidencia de que, pues a ver, el COVID no estaba en la calle, no era que no estuviera en la calle y la suela del zapato llegara a la cara, o sea, cuando por fin se presentó esa evidencia, la primera acción que tomó el gobierno fue, bueno, no se prohíbe, pero que esas medidas no eran coincidentes con la prevención frente al tema del COVID y que esos recursos más bien se usaran para otro tipo de temas como cuidado hospitalario, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, ahorita no tengo más en la cabeza, pero creo que fue un ejemplo de cómo también la evidencia puede frenar procesos muchas veces que se dan como de forma arbitraria o por chismes. Y precisamente pues los campos de experimentación de este momento de la pandemia pues permitió mucho de ese aspecto. Ahora, una segunda dimensión que ahora ya me llega a la cabeza, de hecho, acá lo cuento, hace poco José Manuel Restrepo, el sector de la Universidad de Rosario, sacó un artículo en El Espectador que era sobre gobierno digital. Es que esta pandemia precisamente lo que ayudó fue impulsar una mayor promoción de los procesos de digitalización para el acceso a servicios públicos al ciudadano común y corriente. Entonces, todavía hay algunos procesos que eran mando el derecho de petición, radíquelo, póngalo acá. Pues en medio de la pandemia, como no había funcionario público presencial, pues eso agilizó mucho más el proceso de que las entidades públicas hicieran una oferta de los servicios a través de una plataforma virtual. Eso ahorró gastos, ahorró costos de muchísimas cuestiones y permitió un gasto mucho más eficiente y una respuesta mucho más eficaz. Y otro caso, por ejemplo, el simple hecho que antes muchos contratos se siguen haciendo, usted un poco de contratación estatal un poco harto, pero se siguen haciendo en algunos casos con el papel firmado, una oferta limitada para el municipio. Ahora ya es un tema de obligación de que todo contrato tiene que ser por SECOP 2. Es una forma en que precisamente se busca una mayor transparencia y que fue una ventana de oportunidad que se aprovecha en el medio de la pandemia, pues para al menos desarrollar un sistema mucho más eficiente dentro de la política de contratación estatal. Bueno, Camila Pinzón tenía una pregunta o una intervención. Camila, adelante. Hola, ¿cómo están? Es una pregunta. Es que justo en este momento estoy trabajando con políticas públicas y el tema de la innovación pues me suena mucho, o sea, me parece brutal. Sin embargo, pues desde la práctica como que me parece un poquito retador el analizarlo un poco en el caso colombiano. Entonces, si quisiera como que habláramos un poquito sobre eso, cómo podríamos meter mucho más la innovación en las políticas públicas, teniendo en cuenta que el territorio es muy variado y las condiciones socioeconómicas del país son muy distintas. Entonces, sería chévere hablar un poquito de eso. Es una gran pregunta, Camila. Bueno, me permito obviamente pues, ampliar la presentación de lo que estaba haciendo porque en parte lo tenía planeado. Valga la aclaración que no hay técnicamente un único método para innovar. Precisamente como es un tema tan relativamente reciente, diferentes entidades u organizaciones, etcétera, están testeando maneras de innovar en política pública. Y Colombia no es la excepción, ¿vale? De hecho, entonces hay unas metodologías que permiten desarrollar ese tipo de temas. Bueno, más adelante puedo poner acá estos links, pero son precisamente insumos en los que uno puede decir, bueno, si yo, por ejemplo, veo un problema público que es, literalmente, me están robando las tapas de las alcantarillas de mi municipio. Ahí veo el problema. Entonces, ¿cómo yo adapto una metodología de innovación para hacerlo? Aquí hay diferentes herramientas. En el caso colombiano, hay dos líneas que sugiero mucho. Una de ellas la maneja el mismo DNP, que maneja como una línea de investigación en innovación en política pública y tiene unas metodologías muy interesantes para el desarrollo de innovación en política pública a través de formas de pensamiento, etc. Y otra que es de
que es de Bogotá, que es se me olvidó el nombre, es como Innovation Lab de Bogotá, ahora lo cuento, y bueno, no recuerdo ahora, pero es como un think tank que precisamente pone incluso retos públicos para resolver dilemas públicos. Pero lo que sí es cierto es que si uno pudiera como traducir unas características esenciales de la innovación pública, yo diría que lo siguiente: hay una similitud entre los startups y la innovación pública, en tanto que para hacer una startup, así como una innovación pública, se requiere primero que todo que organizaciones y comunidades de usuarios exploren mecanismos alternativos para la reinterpretación del problema público, exploren mecanismos también para la solución, o sea, los productos de política pública, entender cuáles pueden ser como alternativos o no tradicionales, generen precisamente ese tipo de alternativas o soluciones que permitan experimentar, y una vez experimentado se evalúan las alternativas. ¿Qué es lo clave para mí que haya en un proceso de innovación de política pública? Lo primero, como lo comento acá en la presentación, es una co-creación entre ciudadanía y autoridades para definir e implementar productos. Un sistema de gestión informativa que permita precisamente que cuando experimentamos entendamos cuáles son los resultados positivos, cuáles son los resultados negativos, y a través de eso tener la suficiente capacidad de retroalimentar para entender qué funciona y qué no funciona. Entonces, por ejemplo, esto fue en parte lo que ha permitido, esto es un caso muy personal, pero este tipo de situaciones es lo que ha permitido que, por ejemplo, un programa del SENA, que es muy hermoso, muy bello, que es el programa de Fondo Emprender. Fondo Emprender es un capital semilla que ofrece el SENA para emprendedores locales. Entonces, tradicionalmente se hacía bajo un criterio de que mejor idea de negocio planteada, no sé qué. Ahora el grado de innovación fue que unos criterios diferenciales es cuánto empleo se genera en la región para que usted reciba ese capital semilla. Entonces, ese nuevo criterio que se puso para un programa público que sea parte del Ministerio de Hacienda, etcétera, permitió que los negocios fueran mucho más sustentables, que era el reto que había antes. Y fue porque a través de los emprendedores marca Sena, las comunidades locales, las autoridades locales, etcétera, exploraron el problema público de por qué cuando se entregaba un capital semilla las empresas o los emprendimientos igual se seguían cayendo en territorio, y bajo esas condiciones fue que se generaron nuevas alternativas, nuevas soluciones, se evaluaron y permitió que hasta el sol de hoy pues, el programa tenga un buen resultado. Y el Fondo Emprender es uno de los grandes, a mi juicio, programas que tiene el gobierno colombiano para formular este tipo de emprendimiento, bueno, emprendedores locales, pero la forma como se determina qué emprendedor se queda con ese fondo, qué emprendedor se queda con ese fondo, son criterios que han estado mucho en el testeo ensayo-error, hasta que creo el sol de hoy a unos buenos resultados, porque el margen de tiempo en que los emprendedores que reciben ese fondo emprender siguen funcionando, pues es ya bastante amplio. Muy bien, yo tengo una inquietud. Cuando hablamos de innovación y de nuevas tecnologías, nos enfrentamos a dos temas clave que para mí son, por un lado, el conocimiento y por otro lado, el lenguaje para poder transmitir o adquirir ese conocimiento. Y en un país como Colombia, con tantas diferencias, no solamente regionales, sino también culturales y sociales, ¿en qué medida la innovación contribuye a cerrar la brecha o ampliarla? Porque de pronto también esas innovaciones terminan por generar más brechas con respecto a personas que no tienen la posibilidad o la capacidad o el interés de asumir esos cambios que son traumáticos en el fondo, porque cuando la innovación implica que el mundo se le pone de otro color. Pues precisamente pensando en esa complejidad, estimado Rubén, yo creo que la innovación trae esos dos dilemas, y para nada es un misterio. La innovación, precisamente, pues estas nuevas tendencias tecnológicas de lo que venía hablando, en Colombia muy seguramente va a generar brechas territoriales que ya están y se van a ampliar, ¿sí? Eso es evidente. Muchas regiones de Colombia, por situaciones económicas, culturales, sociales, por el mismo conflicto, tienen un rezago inmenso de su aparato productivo, su aparato económico regional. Y hay otras que concentran todo, que todos lo sabemos, es el famoso triángulo de las tres ciudades, etcétera, etcétera. Pero, o sea, ahí es donde la respuesta del Estado debe estar embarcada en la innovación, porque es donde el Estado mira si esa innovación la capitaliza para cerrar esa brecha o se deja coger ventaja y la sigue ampliando. ¿Por qué? Vamos a un caso de nuevo emblemático. Mire, Rubén,
hay un COMPES muy bonito, bueno, muy interesante, perdón, lo recomiendo, es el 3995, que es el de Política de Seguridad Digital. El Estado colombiano ha hecho una política integral para el tema de ciberseguridad, no solamente en instituciones de seguridad pública, sino pues porque es una demanda del talento humano que ya va a ser inherente a todas las organizaciones, todas. O sea, del sector bancario, sector universitario, van a requerir un profesional que esté marcado en la ciberseguridad. Y voy a contar aquí un caso emblemático, pero todos fuimos testigos que hace un par de meses a una universidad de reconocida, ¿sí?, le robaron toda la información, toda. O sea, no, cerraron todo. Usted vio la noticia que es una universidad en la cual trabaja. Y eso implica que se requiere un talento humano que ocupe ese cargo que va a surgir, que es el tema de la ciberseguridad, un auditor de ciberseguridad, uno que logre identificar las brechas que existen para que los hackers no se la monten a ciertas instituciones. Entonces, el reto está en cómo el Estado colombiano encuentra esta oportunidad de desarrollo laboral y empieza a generar programas de formación educativos, académicos, en regiones donde tradicionalmente ha habido mucho desempleo, ¿sí? Por ejemplo, la posibilidad de que esos programas tengan oferta formativa en departamentos como el Chocó, departamentos como el Cauca, departamentos como el Nariño, y que este tema de ciberseguridad, pues claro, implican las tecnologías, etcétera, pero la facilidad es que se puede impartir de forma virtual, o sea, usted no necesita estar yendo a un lugar, tiene que tener una conexión a internet. Entonces, a lo que voy es, la innovación está en cómo yo logro capitalizar este reto, pero para que no me coja ventaja, sino cómo yo hago, pues, para alinear un problema público que tengo acá. Y ese es un caso emblemático, este apenas es uno de los muchos casos que hay. Para nadie es un misterio que, por ejemplo, también el turismo agroecológico está tomando mucha fuerza en Colombia, muchísimo. Y las formas tradicionales de turismo en Colombia están cambiando, una dinámica creciente de, por ejemplo, avistamiento de pájaros. Eso es un negocio muy fuerte, muy fuerte. Entonces, como por ejemplo en regiones que buscamos reactivar económicamente después de la pandemia, podemos formar gestores turísticos que permitan que ese avistamiento de pájaros, que es una riqueza natural que tenga Colombia, se pueda capitalizar para generar riqueza. Y como yo rápidamente saco ese tema, porque la competencia está, o sea, la competencia es que hay muchos países que también tienen ese tipo de temas. Entonces, el reto es, por ejemplo, marcado en lo que yo trabajo, que es el SENA, es cómo el Estado logra sacar rápidamente unas respuestas frente a estas situaciones para que eso no se me genere una brecha, sino realmente me generen una propuesta integral pues de políticas públicas virtuosas, digamos así. Mencionó otra cosa que a mí me parece importantísima, y es el hecho que en la práctica muchos cambios se producen mediante ensayo y error. Yo soy muy partidario de esa metodología, ¿no? Creer que porque uno tiene el conocimiento abstracto ya resolver el problema concreto, eso no funciona siempre. Entonces, ¿qué tipo de experiencia nos puede relatar en esa práctica de ensayo y error que haya dado lugar no solamente a una mayor participación, una mayor democratización, si usted quiere, y una búsqueda de una solución que guste a una mayor cantidad de personas? Porque no siempre la solución técnicamente más clara desde el punto de vista técnico o abstracto es la que da resultado en la práctica por múltiples factores. ¿Alguna experiencia que nos pueda relatar de esas experiencias? Sí, hay una experiencia que creo que puede asemejar mucho eso. Es, bueno, yo comentaba que en la superintendencia de servicios públicos hay una necesidad. A ver, la superintendencia es la que es la canzona del Estado colombiano de servicios públicos. Es la que literalmente al operador de agua, hacia el alcantarillado, que es su labor, le ponen la multa. Esa es su labor, punto, para de contar. Y era un reto mayúsculo porque se tenía que sacar bueno, eso es como el resultado de un trasegar. Era un esquema de vigilancia diferencial a los acueductos comunitarios rurales. ¿Por qué? Digamos así que este es un tema un poquito complejo y me demoro a explicarlo, pero voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Mire, la ley 142 de servicios públicos entiende el servicio público pues como una actividad también económica, y como esa actividad económica pues tiene que ser sujeto, como hace la superintendencia de industria y comercio, de vigilar, todo ese tema. Resulta que hay acueductos rurales cuya vocación no es económica, es literalmente un grupo de ciudadanos, de campesinos o de comunidad rural que se organiza, que gesta unos tubitos, literalmente un arroyo,
para generar pues, un acceso al agua. O sea, ni siquiera es agua potable, es literalmente como un sistema de transporte de agua. Entonces, ¿dónde fue el ensayo de error? Durante mucho tiempo, las superintendencias de servicios públicos tenían este dilema porque, perdón la expresión, fregaba estos acueductos, y entonces es que usted no cumple con calidad del agua, es que usted no cumple con no sé qué, es más, y era como un mar de papeles de multas y multas que finalmente nunca se pagaban, porque eran acueductos rurales comunitarios, y porque nadie iba a cortar ese servicio de agua. Conclusión, el ensayo de error fue que la superintendencia precisamente dijo, ¿sabe qué? Diferenciemos las cosas. Diferenciemos que hay acueductos que tienen una vocación de servicio público y otros acueductos que tienen se van a llamar como abastos o abastecimientos de agua, para que esos abastecimientos de agua no fueran sujetos a la ley de una constante inspección y vigilancia. Y lo que se hizo fue con el Ministerio de Agricultura Rural, fue generar unos procesos de fortalecimiento institucional y fortalecimiento de la calidad del agua, para que esa agua pues llegara potablemente, pero digamos así que es de otra área, ¿sí? Entonces, ese es un caso de, durante mucho tiempo el ensayo de error, bueno, el error fue ese, pero llegar a esa conclusión costó mucho porque implicó hacer unos cambios normativos que los hubo y que hasta intermediaron sentencias de la Corte Constitucional. Pero esa pregunta, estimado Rubén, me lleva a otro tema muy interesante, y es uno de los grandes retos de la innovación es que en política la gente no tiene paciencia. Y no tiene paciencia implica que cuando uno experimenta, el costo político puede ser muy alto. Entonces, ese es uno de los grandes retos que tienen los hacedores de política pública, porque cuando usted va a experimentar, como usted lo ha dicho, en un experimento es ensayo y error. Y puede que ese error sea como una forma para sacar al funcionario que lo haya intentado, más no como una lección aprendida de listo. Lo que no se va a hacer, intentemos con otra alternativa. Ese es un reto que existe más aún pues con hacedores de política pública del sector estatal. Bueno, pues toca muy por... Yo no quisiera monopolizar con la conversación porque a mí estos temas me fascinan. Pero hay otro punto que me parece a mí muy importante, porque cuando yo he prestado algunas asesorías, recuerdo en particular una en bienestar familiar, mi bestia negra, mi gran complicación era la burocracia, que es un elefante, ¿no?, que se mueve muy lentamente, que de entrada ya comienza a rechazar ideas nuevas porque le mueve todo su mundo. Desde su conocimiento y experiencia, ¿cómo han manejado la temática de la innovación con la burocracia que en el mundo en general, es lo propio del funcionario público, ¿no?, se resiste tanto a modificar sus comportamientos con los cuales está ya muy acostumbrado y lo hace casi a ojos cerrados? Pues yo, estimado Rubén, es cuando digo que es la importancia estratégica de nuestras carreras de ciencia política. Lo digo sinceramente. Yo lo digo en franca todavía el mayor dolor de cabeza que yo tengo es este apego a la norma que finalmente no está siendo eficaz y eficiente. Mire, yo voy a poner un caso concreto, o sea, usted va a hacer algo básico y tiene que pasar una cantidad de requerimientos jurídicos para que salga adelante. Y yo digo, bueno, con toda esta cantidad de control, de rigurosidad y eso, uno se encuentra que finalmente 70.000 millones de pesos se perdieron en el camino en un contrato de una entidad. Así de sencillo. Entonces, eso es una oportunidad para decir, bueno, necesariamente tienen que cambiar esos conceptos. Y yo creo que la respuesta frente a esos dilemas públicos sale de nuestras carreras, desde la ciencia política, con todo respeto, y yo no siento que esa respuesta salga del mundo jurídico. Y ese monopolio de ese tema sigue siendo jurídico. Entonces, en mi respuesta concreta, el dolor de cabeza sigue. El Estado colombiano todavía tiene unas formas obsoletas de funcionamiento de la administración pública, obsoletas del funcionamiento jurídico y obsoletas de ese tema. Y el mito que se ha generado es que si usted se desprende de eso, eso abre el boquete para la corrupción, y eso no es cierto. O sea, digámoslo así, que pues yo me considero en parte inspirado, respeto mucho la estructura incluso weberiana del Estado de un tema de la norma, porque es evidente que la norma se necesita, pero acá estamos en el peor de los mundos, porque me parece que es una lógica, a mi juicio, y le digo con todo respeto, una lógica santanderista de la norma, y que se supone que las realidades cambian a través de la norma, y no es así. La norma se debe adaptar a las realidades sociales, a las realidades públicas. Y lo que yo siento es que lamentablemente este dilema no se está resolviendo.
y es donde insisto, o sea, carreras como las nuestras son las que realmente permiten su interdisciplinaridad en el pensar en el mundo político, en tener una lectura política de la sociedad, pues flexibilizar ese tipo de cuestiones o adaptarlas a unas realidades que pasan. Esa sería mi respuesta y lamentablemente yo en este caso no siento que haya una respuesta, sino al contrario, existe un interrogante y pues la ciencia política es la encargada primero de hacer el interrogante, que ya es un mérito, y segundo, intentar resolver ese interrogante pues desde las ópticas disciplinarias que tenemos. Estamos totalmente de acuerdo. Bueno, entre los participantes, ¿hay alguno que esté interesado en la carrera de Ciencia Política Rosario, el tema que estamos tratando hoy de políticas públicas? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta que surja de todo lo que hemos estado hablando con Héctor? Están muy callados. Sí, están calladísimos. Yo creo y intervengo nuevamente para nuestros estudiantes y para quienes son aspirantes al programa. Además, porque esta sesión, esta tertulia se graba y se puede compartir con quienes no pudieron estar, entonces la pueden escuchar también luego. Tú como egresado, Héctor Iván, de la Universidad Rosario, de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos, eh, ¿cómo le puedes manifestar a los asistentes que tienen esa aspiración a ingresar a nuestros programas la riqueza de las carreras? Tú puntualmente estudiaste Ciencia Política y Gobierno, pero ¿cómo les darías a ellos esas grandes virtudes, esas grandes fortalezas? Una la acabaste de decir y es la interdisciplinariedad, cómo nuestros egresados se comunican fluidamente con economistas, historiadores, sociólogos, abogados. ¿Qué les dirías a ellos de lo que son las bondades de estudiar este tipo de carreras y en tu caso puntualmente que estudiaste Ciencia Política y Gobierno? Bueno, Diana, gracias. Yo, si tuviera que definir una expresión, yo digo que es que el Rosario no le enseña a pensar el mundo. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces, bueno, de pronto otros programas piensan la política desde una óptica muy de elección racional, que es, a mi juicio, un enfoque epistemológico como imperante en la ciencia política, ¿sí? Entonces, por ejemplo, piensan que todo se resuelve a partir de un Stata o de un Excel. Y yo siempre lo que más valoro de lo que yo aprendí en la universidad es que yo aprendí a pensar mucho en el mundo. Entonces, pues yo siempre me siento como muy orgulloso que en los primeros semestres de mi carrera éramos primos hermanos con relaciones internacionales, porque me permitió entender la complejidad de lo que es el mundo. El mundo es muy complejo, o sea, y creo que eso me ayudó mucho a tomar la decisión de hacer una maestría en un lugar como Rusia, porque es que cuando uno se entiende en un lugar o con un colega donde las instituciones no son tan estables como pasa en Reino Unido, Estados Unidos, Holanda, uno dice, hombre, esto es la complejidad del mundo, este mundo que nos enfrentamos, el mundo perfecto solamente está en ciertos escenarios, pero acá nos enfrentamos a otros retos, y eso lo ayuda a ser mucho más flexible para enfrentarse a retos laborales. Y el segundo punto en que yo me siento muy agradecido, fui como muy afortunado, es la palabra. Bueno, yo tuve profesores y me imagino que seguirán siendo de ese nivel, de ese calibre, pero todo este andamiaje de estructura de gobierno, de estructura de política pública, el componente fuerte de la misma contratación estatal, que uno lo ve desde la ciencia política, el tema de régimen público, hacienda pública, etcétera, es un tema que a mí hasta el sol de hoy es como un pilar fundamental de lo que yo tengo en mi cotidiano ver. Entonces, yo siento que hay dos componentes, el componente, claro, de gobierno y de administración, que es como el enfoque como duro, que uno tiene que tener esas habilidades, pero también el enfoque humano de esta disciplina, y es entender la política como la política entiende el mundo, y es que es compleja, es dinámica, es diversa. Entonces, eso a mí me parece que como profesional uno lo habilita para tener de pronto respuestas mucho más integrales y no irse simplemente con la única dirección que no es tal cuestión, sino es entender las aristas y de hecho integrarlas a soluciones mucho más factibles a lo que pasa en la realidad. Gracias. Tienes el micrófono cerrado, Rubén. Que se me haya desconectado. Una pregunta personal volviendo a lo que usted explicaba, porque ya nos queda poco tiempo.
¿Cómo fue ese choque cuando llegó usted a Rusia? No solamente el idioma, la cultura, sino nuevas formas de aprendizaje y de experiencias. ¿Le sirvió en algo lo que usted aprendió aquí en la facultad? ¿Estuvo preparado para ello o fue absolutamente un mundo ignoto para usted? Pues Rubén, yo voy a ser muy honesto, yo creo que lo que más duró, pues medio sí fue el idioma, porque yo me fui a una maestría pues en inglés, pero yo no tenía nada ruso. Pues yo le soy muy honesto, o sea, yo, pues claro, ese choque o eso, pero no estaba tan aterrado porque es que, yo insisto, o sea, yo, digamos así que la carrera, sabía lo que era la mentalidad, bueno, no sabía la mentalidad, sí, pero reconocía lo que caracteriza una mentalidad como los eslavos, reconocía el antecedente de esa sociedad, reconocía su riqueza histórica o eso, entonces a mí me parece que lo que a mí me facilitó es que uno no llega juzgando a un país, sino llegas comprendiéndolo, ¿sí? Y eso me lo enseñó, ese nivel de comprensión, pues me enseñó la facultad. Entonces yo, en realidad, lo que de pronto a algún turista le parece como, uff, terrible, yo lo veo es como una forma de riqueza cultural fascinante. Y yo todavía, o sea, yo molesto mucho porque, lo digo acá de frente, mi sueño de turismo no es irme a los países que tradicionalmente se va uno, mi sueño es, por ejemplo, irme a Irán, mi sueño es irme a Uzbekistán y conocer la mezquita de Samarcanda, porque si me entiendes, como esa riqueza que a mí me impregnó mucho en la universidad. Entonces yo insisto que no siento que me haya un choque terrible. Y bueno, Rusia me trató, gracias a Dios, muy bien. Yo me sentí muy cómodo en Rusia. Jamás me sentí, digamos así, claro, en un país externo, pero que me acogió de una forma maravillosa. Y de hecho es lo interesante, mi conclusión personal es que dicen, no, esos rusos tan distantes, puede que al principio sean distantes, pero después de que nos cogen confianza son más confianzudos que un colombiano. Y eso es una belleza, porque nos quieren mucho los latinos, de hecho. Entonces, esas son riquezas que uno entiende de todo ese trasigar histórico de lo que son las comunidades eslavas, la historia de la Unión Soviética, la historia de los zares, la historia de la Rusia actual. Entonces, eso es un tema que me parece que a mí me enriqueció mucho en términos personales. Bueno, pues usted me cuenta, me llena a mí de satisfacción porque es precisamente lo que buscamos siempre en la facultad, ¿no? Que ustedes aprendan a insertarse en el mundo, ¿no? Con todas las dificultades que eso trae, por supuesto, porque no... Pero contrariamente a lo que pasa con muchos colombianos que he conocido en el exterior, cuando ustedes salen de la universidad ya están preparados para encontrarse esas diferencias y manejarlas. Es un poco lo que buscamos en la carrera, entre otras cosas. Diana, tú dirás qué hacemos. Son las 6 de la tarde. Bueno, no, pues profesor Rubén, Héctor Iván, digamos que ya una hora cumplimos como lo habíamos previsto y pues por respeto también con la agenda de nuestro egresado invitado, el profesor Rubén. Si hay alguna pregunta más en el chat, se puede responder luego por correo electrónico, pero para hacer el buen uso del tiempo, que ha sido también una característica en nuestra facultad. Muchas gracias, Héctor Iván, por permitir esta hora y compartir tu experiencia, tu visión, todo el aprendizaje que tienes en esta materia. Y bueno, profesor Rubén, muchas gracias por habernos ayudado con la guía de la tertulia. Vamos a seguir haciendo varias tertulias y invitadísimos también mañana y pasado mañana. Vamos a tener 3 tertulias los semestres para que podamos tener estas conversaciones un poco más amenas, informales, tranquilas sobre estos temas de nuestras carreras. Entonces, muchísimas gracias. Está aquí un mensaje que Jason nos deja desde la dirección de marketing para quienes están interesados. Saben que la Universidad Rosario acompaña muy bien a todos sus estudiantes de colegio en esa toma de decisión que es, yo creo que una de las decisiones importantes que uno toma en la vida. Después vendrá la del matrimonio, que también es bien importante, pero esta de la decisión de la carrera es crucial y bueno, me alegra mucho ver por acá también una de nuestras egresadas, 2 egresadas, muy bien, bienvenidos siempre y muchas gracias, Rubén. Ese es sería el cierre del evento. Pues buenas noches para todos. Héctor Iván, una vez más le transmito mi envidia, buena y mala a la vez, ¿no? Fabuloso. Muchas gracias, Rubén. Lo que está haciendo, ¿no? Muchas gracias. En el mundo real es una ventaja que no todo el mundo tiene. Rubén, muchas gracias por las palabras. Diana, pues muchas gracias por la invitación
a todo el público, muchas gracias, muy emocionado de hablar de, bueno, pues de verdad muy atento a lo que se requiera más adelante, de verdad que les deseo todo lo mejor y de nuevo muy agradecido por esta muy maravillosa tarde del día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Sí. Bueno, Gracias, Héctor, a ti, gracias gracias a por su todos. presencia.